¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles una vez más, agradecer a Dios por este nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso y por una nueva oportunidad que nos brinda de estudiar la palabra de Dios. Agradezco al Señor por el privilegio que me permite de conectarme una vez más con ustedes para estudiar el capítulo correspondiente al día de hoy en el programa Reavivados por su palabra, orando al Señor para que sea de bendición para todos nosotros. Estamos llegando al capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. En este capítulo vamos a encontrar como introducción la expresión de Cristo declarándose como la vid verdadera. Recuerden que una de las comparaciones o una de las formas como se conocía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, era comparada con la vid, una vid que el Señor había plantado. Pero Israel había sido desleal, Israel había fracasado y ahora Cristo se presenta como la vid verdadera, como la verdadera vid del Señor o del Padre. Y presenta entonces al Padre como el labrador. Y luego dice, todo el que no lleva fruto, el que en mí no lleva fruto se le quitará, mas el que lleva fruto entonces se le va a limpiar, se le va a podar para que lleve mucho más frutos. Mira lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, pero que deciden no llevar frutos para el Señor, es decir, no trabajar para Dios, no hacen nada, no colocan sus talentos al servicio del Señor, no procuran ganar a nadie a través de su influencia, entonces lamentablemente su espacio será quitado, ellos serán quitados de allí para darle ese espacio a otro que quiera venir a producir. Pero si hay alguien que está llevando fruto, entonces el Señor promete pulirlo para que en consecuencia dé mucho más frutos. El Señor te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí, nos quiere utilizar en toda nuestra expresión, nos quiere utilizar con todas nuestras capacidades, nos quiere utilizar con todas nuestras fuerzas. Pero a veces tiene que hacer una limpieza en nuestra vida para que podamos depender completamente de Dios. Un ejemplo bíblico que se me ocurre ahora para ilustrar esto es el libertador Moisés. Moisés entendió que él era el que iba a utilizar Dios para que liberara al pueblo de la esclavitud. Y un día, con sus propias fuerzas, empezó a demostrar que él era libertador. Encontró a un egipcio golpeando a un israelita, lo tomó, lo mató y lo enterró. Pero esta acción fue descubierta y Moisés, en lugar de ser el libertador, tuvo que huir 40 años al desierto de Madián y allí aprender lo que significaba depender de Dios. El Señor lo limpió. Moisés tenía cualidades propias de liderazgo. Moisés tenía capacidades innatas para encabezar al pueblo, pero debía aprender a depender de Dios. Durante esos 40 años, Dios lo estuvo limpiando, podando, preparando para la tarea de salvación que iba a tener para el pueblo. Así que el que lleva fruto, dice la palabra de Dios, el Señor le va a limpiar para que lleve mucho más frutos. Ahora, es interesante porque allí Jesús dice a través de qué es que nos limpia el Señor. Vosotros estáis limpios, dijo, por la palabra que yo os he hablado. Es a través de la palabra de Dios, es a través de un acercamiento a la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Es a través de aprender a beber de la fuente verdadera de la palabra de Dios, como somos limpiados y somos preparados entonces para llevar frutos en el nombre del Señor.
Luego, más adelante, el Señor va a pedirle a los discípulos y en consecuencia a cada uno de nosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Miren qué interesante. No solamente es que nosotros permanezcamos en el Señor, sino que permitamos que el Señor permanezca en nosotros. ¿Qué significa esto? Yo puedo permanecer en el Señor sin tener mayor relación con Él, sin dejar que Él modele mi vida, transforme mi corazón. Es decir, puedo tener una relación a distancia que no va a salvarme para nada. Pero cuando yo le permito al Señor entonces entrar a mi vida, cuando yo le permito al Señor modelar mi corazón, modelar mi carácter, modelar mi mente, accionar por mí, entonces yo estoy permitiendo que Él permanezca en mí. No olvidemos al apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que él estaba diciendo es: yo permanezco en Jesús, pero estoy sobre todo permitiendo que Él permanezca en mí, que Él esté dentro de mí, que Él actúe por mí, que no sean mis pensamientos, no sean mis palabras, no sean mis acciones, no sea yo el que reluzca, sino que sea Cristo el que brille en mi lugar. Luego el Señor va a decir: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Miren cómo podemos glorificar nosotros el nombre de Dios, utilizando nuestros dones, nuestros talentos, muchos o pocos, para la edificación del reino del Señor y para ser discípulo de Cristo. Me encantan dos expresiones que vamos a estudiar a continuación, que aparecen también aquí en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. La primera de ellas, Cristo le dice a sus discípulos, y en consecuencia te dice a ti, mi hermano, te dice a ti, mi hermana, me dice a mí en esta mañana: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les voy a llamar mis amigos. ¡Qué lindo! No somos siervos del Señor, o no nos ve a pesar de que somos siervos. Esa es la expresión que usa Pablo. Somos servidores de Dios. Él nos ve como sus amigos, y los amigos tienen una relación mucho más íntima, mucho más alta, mucho más fluida que la de un amo a un siervo. El amo al siervo es simplemente ordenar y el siervo simplemente obedecer. Pero los amigos interactúan, los amigos intercambian ideas, los amigos se encuentran, se conocen, los amigos comparten. Cristo quiere compartir contigo y conmigo. Él no quiere una relación a distancia. Él no quiere una relación de Él allá y yo aquí. Él quiere una relación de amistad. Los llamo mis amigos porque voy a darle todo lo que el Padre me ha dado a mí. La segunda expresión que me gusta, que encontramos en este capítulo, que también se las dijo a sus discípulos, pero como un eco va a llegar a cada uno de nosotros: no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Fue Dios el que eligió a cada uno de los discípulos. Fue el Señor el que eligió a aquellos hombres imperfectos, aquellos hombres llenos de grandes defectos, aquellos hombres no preparados, para prepararlos para ser los instrumentos que edificaran la iglesia de Él. Él te ha escogido a ti. Él te ha escogido a ti, mi amigo, te ha escogido a ti, mi amiga, me ha escogido a mí. Tenemos que creerlo. Ahora, ¿para qué nos escogió? Ahí mismo lo dice: no me escogieron vosotros a mí, yo os escogí a vosotros para que llevéis frutos. El Señor te ha escogido para que tú te conviertas en un instrumento de salvación, para que tú seas una herramienta útil en las manos del Señor para llevar a otros al reino de los cielos. Es decir,
si yo no estoy haciendo el trabajo, si yo no estoy multiplicando los frutos, si yo no estoy alcanzando a otros con el plan de la salvación, entonces, aunque he sido llamado por Dios, voy a ser desechado. Recuerda lo que dice al principio: el que no lleva fruto, yo le voy a quitar. Así que qué gozo es saber que Dios nos ha llamado, qué gozo es saber que Dios nos ha escogido. Pero oye, es un privilegio que encierra una responsabilidad. Es un privilegio que encierra un desafío. Tenemos que llevar frutos. Luego el Señor va a ser reiterativo aquí en este capítulo, recordándole a los discípulos la orden de amarse los unos a los otros. Lo explicamos en el día de ayer. Recuerda, no es esperar que a mí me amen, es amar yo, empezar a amar yo, es empezar a dar yo. Y luego le dice a los discípulos: recuérdense, a mí me aborrecieron primero, a ustedes también lo van a aborrecer. ¿Sabes? Cuando nosotros predicamos un evangelio que no causa ninguna alteración, realmente no estamos siendo los discípulos de Cristo. Porque cuando somos discípulos de Cristo, somos aborrecidos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos amoldamos tanto a este mundo, entonces empezamos a predicar un evangelio que suaviza las conciencias. Pero estamos llamados a llamar al pecado por su nombre, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, con amor cristiano, con tacto cristiano, pero con firmeza cristiana también, para que entreguen su vida al Señor. Y hace una advertencia: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, dice Jesús, no tuvieran pecado. Pero como yo vine y les hablé, tienen pecado. ¿Sabes? Nosotros vamos a ser juzgados siempre por el conocimiento adquirido. Y alguien pudiera decir: bueno, entonces mejor dejo de estudiar, mejor no me preparo más para no tener más responsabilidad. También vamos a ser juzgados por el conocimiento que pudimos adquirir y por negligencia no adquirimos. Cierra el Señor este capítulo, nuevamente hablando de la promesa del Espíritu Santo, que Él vendría para dar testimonio de Jesús, y en consecuencia aquellos que hemos estado llenos del poder del Espíritu Santo también vamos a testificar. Mira cómo dice en la Biblia, dice el Señor Jesús: el Espíritu Santo vendrá y dará testimonio de mí. Vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo. Claro, los discípulos estuvieron literalmente hablando con Jesús. Pero nosotros también tenemos el privilegio de estar con Cristo, de permanecer en Él, de aprender de Él, de oírle a Él, de amarle a Él y en consecuencia salir en el Espíritu Santo a testificarle a un mundo la verdad de que Cristo nos ha transformado, la verdad de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, la verdad de que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es lo que quiere el Señor hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor desea hacer en tu vida y en la mía. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar con Él, a tomarnos de su mano, a ser más que vencedores. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Gracias, Padre, por el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Gracias, Padre, porque no fuimos nosotros los que te escogimos. Tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamaste de diferentes lugares, con diferentes dones, con diferentes talentos, para que nosotros en consecuencia a ese llamado llevemos frutos para ti. Padre, si hasta ahora no lo estamos haciendo, si hasta ahora no estamos llevando frutos para ti, ayúdanos, por favor, para que por tu gracia divina lo empecemos a hacer. Gracias, Padre, porque no somos tus siervos, somos más que eso, somos tus amigos.
aquellos con los que tú quieres tener una relación familiar e íntima. Gracias, Padre. Gracias por tus misericordias. Padre eternal, permítenos ser testimonios vivos de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos.